Bueno, hace 8 días estábamos hablando acerca de las bienaventuranzas y hoy tenemos un nuevo mensaje, así que le pido que por favor usted abra su entendimiento a la palabra, disponga su corazón, quite todo argumento humanista que le impide tener claridad en las enseñanzas bíblicas. Acerquémonos más y más al trono de la gracia hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Amén. Entonces hoy quiero hablar acerca de un personaje bíblico que se llama Zaqueo y vamos a ir allí. Los cuantos traen su Biblia, los que traen su Biblia pueden abrirla, si no aquí tenemos las diapositivas. Vamos a ir al Evangelio de Lucas 19 del 1 al 10. Lucas 19 del 1 al 10 habla de dos personajes, habla de Jesús y habla de Zaqueo. Lucas 19:1 dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén y amén. Entonces, qué preciosa historia de Jesús y Zaqueo. Vamos a ir desglosando esta palabra en el día de hoy. Un saludo muy especial a las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Entonces dice así el versículo 1 de Lucas 19, dice: habiendo entrado Jesús, ¿a dónde entró Jesús? A Jericó. Dice, iba pasando por la ciudad. Entonces vemos que Jesús estaba allí pasando por una ciudad. Imagínense donde el Señor Jesús supiéramos que esta tarde va a pasar aquí por la localidad de Fontibón. ¿Qué haríamos? ¿Nos quedaríamos en casa? No, saldríamos al encuentro, ¿cierto? Nos subiríamos en las gradas, en los carros, para ver a Jesús. Pues Jesús está en medio de nosotros en esta mañana, amén. Porque Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días. O sea que Jesús está pasando por nuestras vidas. Lo importante es la reacción que toman las personas cuando les hablamos acerca de nuestro Señor Jesús. Versículo 2 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y que era rico, o sea que era un recaudador de impuestos. Yo creo que Zaqueo era como el ministro de Hacienda, por decirlo hoy en día, ¿cierto? De la DIAN, que manejan muchísimo dinero, y aparte de esto era una persona bastante rica. Entonces yo creo que Zaqueo no tenía muchos adeptos, ¿cierto? Yo creo que Zaqueo era despreciado por algunos, ¿cierto? Cuando yo hoy en día veo allí al ministro de Hacienda hablando de que van a haber más impuestos, y uno dice, wow, pero ¿cierto? ¿Hasta dónde nos van a saturar con más impuestos? Entonces Zaqueo en esa época, en la época de Jesús, era el encargado allí en aquella ciudad de recaudar todos los impuestos. Entonces no creo que era una persona que que era muy apreciado, ¿cierto? Entonces también estas personas a veces vemos que son un poco indiferentes ante la situación económica de las personas. ¿Por qué? Porque ellos están sometidos a un gobierno a hacer su trabajo, a recaudar impuestos. Veamos qué pasó allí en el versículo 3. Pero también dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Pues ¿qué pasa? Que era pequeño de estatura. Alguna vez, creo que hace un año di este mensaje, y con el respeto a la señora Rebequita, yo creo que Zaqueo era así como la señora Rebequita, así de grande. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Zaqueo escuchó que el Señor Jesús venía, y con esa estatura tan grande, así como la señora Rebequita, ¿qué fue lo que hizo? Vamos a ver aquí más adelante. Entonces, miren, aquí está, grande y valiente en el Señor. Entonces, número 1, Zaqueo tenía curiosidad por saber
quién era Jesús. ¿Por qué? Porque resulta que la fama de Jesús se escuchaba, ¿cierto? Que el hacedor de milagros, el Mesías esperado. Y bueno, Zaqueo en medio de todo esto dijo, yo quiero saber quién es ese Jesús, ¿cierto? Tal vez será para cobrar impuestos. No, eso no dice la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque la fama de Jesús iba creciendo y se decía que era amigo de pecadores. ¿Y sabe algo? Zaqueo era un pecador, y tal vez Zaqueo tuvo en su corazón decir, yo quiero ser amigo de este Jesús. Entonces muchos procuraban ver a Jesús, pero no podían. ¿Por qué? Porque era muchísima la multitud que había. Entonces, ¿qué pasa? Que había una oposición para Zaqueo. Número uno, que era bajo de estatura, y número dos, que había muchísima multitud. ¿Ustedes les ha pasado que a veces vamos a un evento y como que hay muchísima multitud y uno qué hace? Uno dice, no, esto está imposible, como que mejor nos devolvemos. Alguna vez fuimos un fin de año con mi esposa y mis hijos a ver luces a fin de año cuando arreglan la carrera séptima y el edificio Colpatria y la Plaza de Bolívar, y había gente, pero era impresionante. Cierto que llegó un momento donde ya como que la gente se empujaba, y nosotros lo que hicimos fue que nos hicimos detrás como de una columna para que esperamos que pasara todo esto. Entonces vemos que allí había un impedimento, había una dificultad de Zaqueo para acercarse a Jesús, pero me gusta que Zaqueo fue por encima de los obstáculos, a pesar de que, a pesar de su baja estatura y a pesar de la multitud. Entonces muchísimas veces por la falta de buen testimonio nos convertimos como en esa multitud, ¿cierto? Porque ahí vemos que había muchísima multitud allí mirando quién era Jesús, pero recordemos que cuando Jesús estaba siendo crucificado, ya la multitud ya no estaba. ¿Qué estaban diciendo? Crucifíquenlo. Que no debemos ser de la multitud, sino debemos ser de los que van, de esas personas que siguen a Jesús incondicionalmente, en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia. ¿Cierto? No solamente en los tiempos de pandemia, no solamente en los tiempos de dificultad, sino en todo momento debemos nosotros seguir a Jesús. ¿Por qué debemos seguirlo? Porque Él ha sido fiel con nosotros, nos ha amado, nos ha perdonado, ¿cierto? Dio su vida por nosotros, por amor de nosotros. Entonces, ¿hay algún impedimento para que usted y yo le podamos seguir a Jesús? Recuerde que no seguimos una iglesia, no seguimos un pastor, no seguimos una doctrina específica, sino seguimos a Jesús y a la palabra. Recordemos que Jesús es la palabra y nosotros somos seguidores de Jesús. Amén. En todo lugar. Entonces muchos hoy en día no quieren acercarse a Jesús, tal vez porque tienen miedo, porque no tienen el tiempo, porque están pensando que son mejores que otros, o que no tienen necesidad de una salvación. Recuerdan que alguna vez se acercó un hombre también, un joven rico, estamos hablando de que Zaqueo era rico, pero la Biblia dice que también una vez un joven rico se acercó a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo hay uno y es Dios? ¿Cierto? Y Jesús le dijo, ¿has cumplido los mandamientos? Y el joven dijo, todo eso he guardado desde mi juventud. Aparentemente era una persona, como dicen, de buenos principios. Pero Jesús, como conoce el corazón del ser humano, conoce mi corazón, tu corazón, y conocía el corazón de este joven, le dijo, te falta una cosa. Y cuando nosotros nos examinamos a la luz de la palabra, siempre nos vamos a dar cuenta que nos falta algo. Y es ahí donde nosotros debemos, en humildad y en amor, volvernos al Señor con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Versículo 4. Dice así, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces Zaqueo vio que habían obstáculos, que había multitud, ¿cierto? Que era muy bajo. Entonces ¿qué hizo? Fue y se subió allí a un árbol sicomoro para verlo. O sea que estaba en su corazón, Zaqueo, conocer a Jesús, ver a Jesús, estaba en su corazón. Qué bueno que todos los seres humanos tuvieran esa misma disposición de querer buscar al Señor. En todo lugar, independiente de las circunstancias, buscarlo al de todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque muchos ven a Jesús desde su posición. Muchos están en la comodidad esperando, bueno, yo me quedo acá, si Jesús me ama, entonces Él vendrá, me salvará, me perdonará, solucionará mis problemas, y están en una posición. De lo que yo puedo ver aquí en este mensaje es que este hombre Zaqueo se despojó de su posición, ¿cierto? De comodidad, y él fue allí a mirar a Jesús.
Entonces la posición de Zaqueo era muy alta en el gobierno de aquel tiempo. Recordemos también que en los tiempos de Jesús hubo un hombre que se llamó Jairo. ¿Recuerdan Jairo, que era un líder de la sinagoga? ¿Y qué pasó con Jairo? ¿Recuerdan que la hija de Jairo se enfermó? Y él sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo. Entonces pasa hoy en día, las personas pueden saber que el camino y la solución es Cristo, pero no están viniendo a Cristo. Buscan otras soluciones, buscan otros caminos, buscan otros métodos, pero realmente Juan 14:6 dice que yo soy el camino, yo soy la verdad y Él es la vida. O sea, no hay otro camino, no hay otra verdad, solamente Jesús. Y así como Zaqueo, también Jairo fue y buscó, se despojó de su posición y fue allí a buscar ayuda a Jesús porque su hija estaba grandemente atormentada, estaba enferma. ¿Cierto? Y sabemos, todos conocemos la historia, que la hija de Jairo murió. Muchos le dijeron, ¿para qué molestas más al maestro? Y bueno, conocemos esa maravillosa historia. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, dice que Jesús le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces Jesús, ¿qué está haciendo Jesús? Está llamando. Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí yo estoy a la puerta y dice, y llamo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué hace el Señor? Dice, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. El Señor ha estado llamando. Desde hace 2000 años el Señor ha estado llamando para que vengamos a Él. Los que estamos cansados y trabajados, dice Mateo 11:28, para que podamos descansar. Y lo que me gusta de Jesús fue que Jesús lo llamó por su nombre. Le dijo: Zaqueo, baja de allí. ¿Será que se conocían? Posiblemente no. ¿Sabes por qué le dijo esto? Porque dice en Jeremías 1:5, ahí está el versículo, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. O sea que el Señor nos conoce desde el vientre de nuestra madre. El Señor nos conoce absolutamente a todos. Y tal vez a muchos de ustedes, tal vez en alguna ocasión de su vida les hayan menospreciado, ¿cierto? Pero la palabra dice que Jesús nos conoce y nos llama por nombre. Y así hizo con Zaqueo. Le dijo: Zaqueo, baja de allí, porque es necesario que yo vaya hoy a tu casa. Amén. Entonces me gusta que cuando Jesús hace este llamado, le dijo: baja de allí. ¿Qué hizo Jesús? Dice que él bajó. El versículo 6 dice que entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Jesús está llamando, y muchas veces le hemos predicado a multitudes de personas, a cientos de personas, y a veces es triste escuchar que muchas personas dicen: bueno, hermano, lo que usted me dice está muy bien, pero no tengo tiempo, estoy ocupado, estoy en la universidad, el trabajo, las ocupaciones y todo esto, y se demoran en bajar, ¿cierto? Pero ¿qué hizo Zaqueo? Dice que Zaqueo bajó corriendo, así como subió ese árbol corriendo, así mismo bajó. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. Y dice que él descendió a prisa y le recibió, ¿cómo? ¿Triste? Le recibió gozoso, le recibió alegre. Un creyente tiene que estar gozoso y alegre por lo que el Señor ya hizo en nosotros. En Efesios 1:3 dice que ya fuimos bendecidos. O sea que usted y yo tenemos que estar contentos por lo que el Señor hizo por nosotros. Romanos 8:32 dice que el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por amor por todos nosotros, dice: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces entendemos que si Jesús vino a nuestra vida, nos salvó y nos amó, es un motivo para estar contentos, para estar alegres. ¿Tienes dificultades económicas? ¿Tienes dificultades en tu casa, en tu trabajo? La palabra dice que lo demás viene por añadidura. Dice Mateo 6:33, dice: busquemos primeramente su reino y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero el error es buscar primeramente la añadidura. Bueno, pastor, si tengo tiempo, si me dan permiso, si esto y lo otro, como que voy a seguir a Jesús. Y no debemos colocar, como dicen, nuestras vidas, nuestras prioridades por encima del Señor. La prioridad número uno de todo ser humano es el Señor, porque es el primer mandamiento. ¿Recuerdan el primer mandamiento? ¿Me ayudan? Dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. El principal mandamiento no es: bueno, vaya, trabaje, haga dinero, gane el mundo, conquiste
Colombia, conquiste Venezuela y ahí se venga y búsqueme. No, el mandamiento es buscar al Señor con toda, y cuando dice con toda es con todas nuestras fuerzas, con todo tenemos que buscar realmente nosotros al Señor. Amén. Entonces, cuando Jesús es presentado, muchos, como les decía, muchos tardan en darse prisa, cuestionan, tienen argumentos humanos, filosóficos. Usualmente hablo con muchas personas, a veces están en consejería, y todas las personas tienen argumentos humanos. Hay un versículo que dice en 2 Corintios 10:5, dice, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, los argumentos humanos no son válidos a lo que dice la palabra del Señor. Porque usted y yo le hemos predicado a personas y que nos dicen, yo no voy a cambiar de religión, ¿cierto? Yo soy así, yo creo que Dios no existe, yo creo que si Dios es tan bueno, ¿por qué está este coronavirus? Y empiezan a cuestionar a Dios en sus razonamientos humanos. Entonces, en Juan 7:38 es un versículo que me gusta recitar muchísimo. Dice, el que cree en mí, como dice el pastor, como dice el mundo, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué pasa? Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que las personas no están creyendo como dice la Escritura. Están creyendo como bien les parece. Es que yo creo que esto es así, ¿cierto? Y yo creo que esto, y siempre vuelvo y le digo, el tema de los argumentos. Y las personas no están creyendo como dice la palabra de Dios. El lunes pasado, el festivo, estuvimos visitando una familia y realmente ellos tienen conflictos en su hogar y tenían muchísimos argumentos humanos. Y no les juzgamos, sino que simplemente nos pudimos dar cuenta y les hablamos por la palabra que ellos realmente no tienen argumentos bíblicos. ¿Por qué? Porque cuando creemos como dice la Escritura, dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 7. Dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, usualmente cuando Jesús estaba allí, o lo que podemos ver es que la multitud, al ver que Jesús le había dicho esto a Zaqueo, que iba a estar en la casa de él, ¿qué hizo las personas? Murmuraron. La murmuración no es de Dios, la murmuración es ir en contra de algo, y estaban hablando en contra de Jesús, cuestionando a Jesús. Pero ¿por qué si dice que es el Hijo de Dios y que es santo, por qué anda y come con los pecadores? ¿Cierto? Eso era lo que hacían con Jesús, juzgarlo. Y siempre, a veces lastimosamente, las personas caen en estar señalando a los demás. Y la palabra dice que antes de sacar la paja que hay en el ojo de mi hermano, debo sacar el tronco que hay en el mío. Entonces significa que debemos evitar la murmuración, porque a veces murmuramos contra la persona y obviamente no le predicamos a Cristo. Entonces, qué triste que todos estaban allí murmurando, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y lo que yo puedo ver es que Jesús fue a salvar ¿a quién? A los pecadores. Porque dice la palabra que los sanos no tienen necesidad de médico. Él fue a buscar al que se había perdido. Y yo le doy gracias al Señor porque alguna vez me extravié el camino, me perdí, ¿cierto? En la rebeldía, en la desobediencia, y es ahí cuando el Señor vino a buscarme. Y gracias a su amor, a su compasión, es que el día de hoy estoy acá. Y es maravilloso poder estar acá con mi esposa, con mis hijos, tener una familia en el Señor, poder ser útil en el Señor. Eso es lo mejor que nos ha pasado, el poder vivir para Cristo. Nuestro afán no es el dinero, no son las riquezas, no es lo material, son necesarias, pero no es lo más importante. Lo más importante es que tú y yo podamos caminar en el Señor, no para lo que diga el mundo, porque a la gente a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hoy en día es triste ver todos estos, las redes sociales, digamos, que tienen su lado bueno. Esta pandemia nos permitió poder llegar al hogar de muchas personas y nos ha servido para bien, pero hoy en día yo puedo ver que hay muchos que se llaman influencers, ¿cierto? Se llaman así, no sé si está bien dicho. ¿Y qué hacen estas personas? Que son un mal referente a la sociedad, están dando un mal ejemplo, y usted va a mirar a una persona de estas y tienen muchísimos seguidores y tienen muchísimos adeptos. Este joven que yo veía estos días, la liendra, es que le dicen mañas, y un pésimo referente. Y el último video que sacó por ahí, uno de los que vi por ahí, es que el hombre se estaba como vestido de mujer, con ropa de mujer, y le aplaudían todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo malo están llamando bueno.
Y muchos dicen que nosotros, el estar acá, que eso es malo. Aquí yo me puedo dar cuenta, aquí en este lugar, aquí tengo visibilidad hacia la parte de la calle y a veces veo que pasan muchas personas. Y pasan y como que miran y otros como que, ¿cierto? Tal vez ellos dirán que nosotros estamos, pero esa locura para nosotros es poder de Dios. Amén. Romanos 5:8, miren lo que hace el Señor con el pecador. Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, ¿qué hizo Cristo? Dicen, murió por nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús con Zaqueo. Le mostró su amor. No le dijo, usted que está allá, usted es el que está afligiendo a las personas con los impuestos. No, le dijo, baja de allí de ese lugar, porque es necesario que yo vaya a tu casa. O sea que el Señor le mostró primeramente el amor. Y en eso consiste el amor de Dios, en que Él nos haya perdonado y nos haya amado. Versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Entonces, ¿qué fue lo que vemos allí? Vemos el arrepentimiento de Zaqueo. Cuando Jesús viene a la vida de una persona, debe haber un arrepentimiento. Convertidos, dice la palabra, y arrepentidos. Me gusta que cuando Jesús vino allí a María la Magdalena, esta mujer que iban a apedrear, ¿recuerdan? Que le iban a apedrear y estaba la multitud allí con piedras, también había la multitud y le iban a apedrear. ¿Y qué fue lo que ellos le dijeron a Jesús? ¿Cierto? ¿Qué fue lo que hablaron? Señor, esta mujer fue encontrada en adulterio y la ley de Moisés manda que sea apedreada hasta morir. ¿Qué dijo Jesús? Háganlo. No. ¿Cierto? Dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Cuántos quedaron? Ni uno. Ni uno. Todos se fueron. Y sabe, lo que me gusta de esta historia es que Jesús, cuando quedó con esa mujer, le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Qué dijo ella? Señor, no están. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete y no peques más. Jesús le mostró su amor, Jesús le mostró su compasión, Jesús le mostró su misericordia. Lo que dice Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Pero Juan 3:18 también dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no ha creído, ¿qué pasa? Dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea que una persona que se rehúsa, una persona que rechaza el plan de salvación, es una persona que está andando en condenación. Y si muere, ¿cómo muere? En condenación. Ya después de que la persona muera y parta de este mundo y su cuerpo sea sepultado, ya no hay esperanza, porque la salvación es ahora, la salvación es aquí. Muchas personas dicen, bueno, cuando les predicamos el evangelio, tal vez más adelante voy a ir, pero la pregunta sería, ¿acaso usted y yo sabemos que mañana vamos a estar con vida? ¿Alguien lo sabe? No lo sabemos. Por eso en el libro de Santiago dice que nuestro hablar debe ser, si Dios quiere, haremos esto y haremos aquello. Los planes no son malos, lo malo es hacer planes sin Dios. Involucremos a Dios en nuestros planes, involucremos a Dios en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, y créame que por la palabra vamos a tener mejores vidas. De eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no significa una religión, la vida cristiana significa un estilo de vida. ¿Será que en mi hogar nos ha hecho bien el Señor? Claro, ha sido para bien el Señor Jesús en nuestras casas. ¿Tenemos inconvenientes? De vez en cuando, ¿cierto? Pero está el Señor Jesús. Y Él es el referente y Él es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Amén. También vemos allí que dice que Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, dice, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Resarcir los daños causados a alguna persona. Nosotros, si usted ha ofendido a alguien en su vida o algo que debemos hacer, debemos resarcir a las personas.
Si los ofendimos en algo, debemos ¿qué hacer? Pedir perdón. No es como el mundo dice afuera, ¿yo qué voy a pedir perdón? No, tenemos que aprender en humildad a pedir perdón, ¿cierto? Y si ofendimos en algo, debemos algo a alguien, ¿qué debemos hacer? Pues pagar. Es como si Gustavo, un ejemplo, tiene una persona, un trabajador, y la persona no quiere trabajar más, pues Gustavo le paga sus días justamente y pare de contar y hasta ahí llegamos. Versículo 9. Jesús le dijo, ¿qué pasó? Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Mire, cuando Jesús llegó a sus vidas, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Salvarnos. Cuando Jesús viene a la vida de una persona, esa vida jamás vuelve a ser la misma. ¿Por qué? Porque ha venido el Salvador, y cuando Jesús viene para quedarse con nosotros. Dice en Mateo 28, dijo, he aquí que yo estaré con ustedes día por medio. Todos los días, gracias. Dice, yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, cuando Jesús viene a nuestras vidas, cuando usted y yo lo aceptamos como Señor y como único y suficiente Salvador, Él viene para quedar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que no estamos solos. O sea que no estamos huérfanos, sino estamos con el Señor Jesús, porque es una promesa de Él. Y lo más tremendo es que viene la salvación. La salvación no viene por usted dar dinero a la iglesia, no viene por usted portarse bien. Todo eso son cosas externas. La salvación viene por la gracia del Señor, por lo que ya el Señor hizo en la cruz por nosotros. Somos salvos por gracia. Amén. Los días para ir terminando, dice, porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos sin Cristo estábamos perdidos y sin esperanza? Todos. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Dice que Él vino a buscar. Él está buscando. Dice la palabra que el deseo de Dios, dice, es que nadie se pierda. El deseo de Dios es que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Pero Dios creó al ser humano con libertad y albedrío. Y cada persona es libre de elegir si acepta o rechaza el plan de salvación. Yo lo felicito a usted por estar en esta mañana, el día de acá, porque eso es sinónimo de que Jesús está en su vida, Jesús está en su corazón, ¿cierto? Que usted viene a ser edificado a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿sabe que usted debe sentirse gozoso? ¿Por qué? Porque está la salvación, porque estábamos antes sin Cristo, antes estábamos en crisis y ahora estamos en Cristo. Tenemos lo mejor. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano, se lo he reiterado en muchas ocasiones, es reconciliarse con el Señor. Para muchos tal vez sería ganarse el baloto, ¿cierto? Muchas personas dicen, si me ganara el baloto, haría esto y haría aquello, ¿cierto? Le comprarían casa al papá, a la mamá, al vecino. Pero lo mejor no es eso. Lo mejor es cuando vinimos a Cristo. Es el mayor regalo. Es el mayor tesoro que nosotros podemos tener. Hoy están mis dos hijos acá. Hacía mucho tiempo no los tenía acá y es un privilegio. Y ellos son especiales para mí porque después del Señor dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ellos son, dice la Biblia, que los hijos son herencia de Jehová. Y son el orgullo y la alegría de nuestro corazón. Pero no es lo mejor que me ha pasado. Lo mejor que me ha pasado es reconciliarme con el Señor. Ellos lo saben, ¿cierto? Y igual para ellos, pueden tener su papá, su mamá, pero lo mejor para ellos es reconciliarse con el Señor y vivir para Dios. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es eso. Entonces, el título del mensaje de hoy se llama ¿Quién como Zaqueo? Entonces, tenemos que ser como Zaqueo, bajar de ese árbol sicomoro, venir a los pies de Jesús, que Jesús entre en nuestras vidas y empecemos nosotros una vida cristiana, un nuevo caminar en el Señor y vivamos para siempre con Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. La vida cristiana no es por un tiempo, no es por mirar a ver cómo nos va, sino esto es algo que es hasta cuándo, hasta que el Señor regrese. O sea, por el tiempo que el Señor nos permite estar con vida, nosotros debemos estar siempre siguiendo y adorando al Señor Jesús. Amén. Entonces esperamos que este corto mensaje haya sido de bendición a su vida, a los hermanos que nos ven allí también en Cartagena, que el Señor nos continúe bendiciendo y hasta una próxima oportunidad.